proyecto vamos a presentar el circuito de un invernadero, en los cuales hemos utilizado un capacitor. Hay dos sensores de humedad y uno de temperatura. Para el de temperatura vamos a utilizar el M35 y dos motores que van a representar el uno al ventilador y el otro a la bomba de agua para el sistema de humedad. Aquí podemos observar el circuito en el software de Proteus. Antes de funcionar vamos a la etapa de la programación en MPLAB, que tiene un código basado en el lenguaje de Assembler, que es un lenguaje de bajo nivel. El microprocesador que vamos a utilizar es el 16F77A. Como podemos observar, aquí tenemos la configuración de bits, para no incluirlo en el código. Aquí se puede observar que en la configuración tenemos un RC oscilador, que es el oscilador de cristal que podemos observar en el Proteus. Comenzando con la programación, declaramos las variables para el LSD. En el sistema podemos observar que salimos del banco 0 y limpiamos los puertos C y D, donde también regresamos otra vez al banco 1 con BCF status. Después de regresar al banco 1, limpiamos otra vez el puerto B. Esta es la configuración de los puertos del microcontrolador antes de iniciar la parte de programación. En el inicio de la programación, puedo observar que estamos limpiando los puertos A y C, donde puedo observar que el puerto C ponemos en nivel bajo o en 0. Aquí observamos que salimos del banco 0 y regresamos al banco 1. Ahora aquí en esta etapa vamos a mostrar la configuración del puerto A para ADC, configuración de análogo digital. El ADCOM 1 podemos mostrar en esta página. El ADCOM 1 podemos mostrar en este cuadro, donde tenemos en RW0 y los dos primeros bits son para conversión del reloj que tiene incluido el microprocesador. Los 3 bits siguientes, como podemos observar en este cuadro, son para las entradas análogas de puerto A. Como son 3 bits, tenemos 8 combinaciones en total. Aquí, como podemos observar, después de haber visto el cuadro, aquí configuramos los 3 bits, puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3 del microcontrolador del puerto A. Ahora aquí tenemos la configuración para el LCD. Esta etapa es la salida de la conversión de la temperatura. Aquí en address dice que estábamos tomando los datos del puerto A0, pero en binario, donde multiplicamos por 101, que es de la librería que llamamos, donde en la librería el 101 es como si estuviéramos multiplicando por 10.1 y al mismo tiempo dividimos para 26. Aquí los resultados tenemos la multiplicación tiene un producto en alto y en bajo, al mismo tiempo el dividendo en alto y en bajo. Los números se los va a obtener mediante decena, unidad y decimal, donde se mostrará en el LCD. Mediante Jun en decena, tens unidad y carácter, donde separará la unidad del decimal, como observamos el punto, y el carácter de porcentaje. Este es solo para mostrar el resultado en el LCD. Después aquí tenemos la parte de mensaje, que saldrá en la parte de humedad. Aquí llamamos en la librería del LCD carácter, donde llamamos un carácter de la palabra que conforma humedad. Después llamamos un retardo de 50 microsegundos y retornamos otra vez. Después, en la etapa de temperatura, hacemos lo mismo. Configuramos el puerto A de entrada de análoga digital, donde el LCD iniciará y también tendrá un retardo de 500 milisegundos. La conversión de 1 a 5 voltios a digital. Como dijimos, aquí está esta parte de la humedad, donde se va a hacer lo mismo que en temperatura.
Se va a utilizar el puerto 2 y el puerto 3. Estos son los tres puertos, como mostramos anteriormente, en los que se harán las combinaciones. Aquí nos indica que está ya convirtiendo a binario, ADCON 0,2. Ya esta es la configuración para la parte de humedad, donde asimismo multiplicamos por 201, que sería como 20,1, y dividiendo para 10, donde también tenemos un producto en alto y un producto en bajo, al mismo tiempo de el dividendo y el en alto y en bajo. Estos son los mismos pasos tanto en la humedad y temperatura, como podemos observar. En la parte de comparaciones, como observamos que los 3 bits que vamos a tomar tendrán 8 combinaciones, donde se hará una tabla. Aquí nos muestra la configuración donde compara, y aquí nos dice que cuando aquí está configurado en la tabla para que a los 8 grados se pone en el LCD. En la comparación 2 se hace lo mismo, y aquí tenemos en la parte de humedad, donde tenemos igual los 3 bits, habrá 8 combinaciones, como podemos observar en esta parte. Al último solo incluimos las librerías las librerías que hemos utilizado en el código. Ahora procederemos a hacer correr el programa. Como observamos aquí, la humedad, esta es el motor de humedad. Aquí tenemos el potenciómetro donde vamos a regular la humedad, donde dice que trabaja una temperatura se enciende una temperatura de 14 y 16 grados, entre 14 y 16 grados, con una humedad de aproximadamente 7%. Para que funcione el ventilador, se observa que se enciende a una temperatura de 32 grados centígrados. Como podemos observar, se enciende el motor. En la pantalla del LCD se observa también tanto la humedad como la temperatura. Como tenemos un botón de apagado y de encendido del sistema. No sé cuál es standby. Para poder cargar el programa, primero se le debe guardar el programa en una sola carpeta, .asm. Después en el Proteus, en el microprocesador, se carga la carpeta .exe, como observamos, y eso es todo.